Se ha generado una alerta máxima, pero no por algún tipo de conflicto armado o por algún tema político, sino por la corriente atlántica que está a punto de colapsar. Sí, así como lo están escuchando, los expertos empiezan a preguntarse qué cataclismo sufriría el mundo, de qué se trata todo este escenario. Vamos a comentarlo. Nuevos estudios han confirmado la detención a corto plazo de una corriente circular atlántica que va a terminar provocando un descenso dramático en las temperaturas de Europa y un calentamiento de los trópicos. España y Portugal soportarán sequía extrema. Solo una reacción inmediata podría más o menos revertir la situación, según ha confirmado el científico Antonio Turiel. Y es que la circulación del vuelco meridional del Atlántico, AMOC por sus siglas en inglés, o corriente circular atlántica, se está frenando. La detención de este fenómeno natural que regula la temperatura y favorece climas suaves en buena parte del hemisferio norte tendrá terribles consecuencias para amplias zonas del mundo, como la glaciación del clima en Europa, una subida del nivel del mar en Norteamérica y una alteración general del régimen de lluvias. Durante este tiempo se han hecho diferentes estudios que venían ya advirtiendo en los últimos años de la posibilidad de las anomalías detectadas precisamente en el AMOC, que terminarían provocando un colapso. Pero la conclusión a la que llegan en los últimos años de estas investigaciones, realizadas por ejemplo, los científicos del Instituto de Investigación Marina y Atmosférica de la Universidad de Utrecht y publicado en la revista Avance Científico, consiste en que, por primera vez, el colapso es absolutamente real, pues ha podido ser reproducido en un modelo de simulación climática de los que usa el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Lo que comenta la propia nota y las conclusiones de este estudio es que se trata de una muy mala noticia para el sistema climático y la humanidad, ya que hasta ahora se podía pensar que la inflexión de la AMOC era solo un concepto teórico y que podía incluso desaparecer en cuanto se tuviera pues en cuenta el sistema climático completo, con todas sus retroalimentaciones adicionales. Sin embargo, esto no es así. En la práctica, la AMOC funciona como una bomba de calor para el planeta, al garantizar un flujo de aguas cálidas y saladas que tienen nutrientes incluidos, desde los trópicos y el hemisferio sur hacia el norte del océano Atlántico. El flujo es responsable de que parte de Europa no tenga un clima tan frío como Canadá, pese a estar en la misma latitud. La AMOC también elimina pues emisiones de carbono, y es precisamente la que está desapareciendo. Ya en julio del 2023, una investigación del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Copenhague había establecido los plazos para el colapso. Se hablaba de que podría producirse entre el 2025 y el 2095, y que ellos hablaban más específicamente en el 2057, y el desastre será de dimensión planetaria. En general, desde hace décadas son varias las investigaciones que venían aportando indicios de la posibilidad de que la AMOC colapse, pero ahora el debate parece cerrarse, disparándose así todas las alarmas, porque en este caso se habla de que por primera vez se demuestra con un modelo de los que utiliza precisamente los diferentes entornos científicos que, con condiciones de forzamiento adecuadas, se puede producir un colapso de la AMOC, y además de manera bastante rápida. Esto es lo que comenta Antonio Turiel, divulgador científico e investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que recuerda que hasta la aparición de este estudio se pensaba que el proceso no era incluso posible. La simulación, se comenta, fue muy larga, se hace aumentando el flujo de agua dulce en una superficie de manera muy gradual, para ver el volumen donde se produce esta transición que, según el modelo, se produce de manera bastante rápida en menos de un siglo. Este es el conteo regresivo que tendríamos, y se habla de consecuencias catastróficas, como por ejemplo la cantidad de lluvias en Sudamérica, África Occidental y la India, que quedarían gravemente alterados. La selva amazónica podría desaparecer, y la africana también. El nivel del mar podría subir unos 70 centímetros en la costa oriental norteamericana. En Europa, las temperaturas podrían llegar hasta los -30 grados centígrados en algunas zonas, replicando el clima del sur de
de Siberia y Canadá. Habría una sequía y un aumento de las tormentas. Las capas de hielo de la Antártida también podrían derretirse. Las autoridades rusas accedieron el día de hoy a entregar a su madre el cuerpo del líder opositor Alexei Navalny, fallecido en prisión en circunstancias todavía no aclaradas hace 9 días. Esto ha informado el equipo del político. Lo que se comenta es que entonces el cuerpo de Alexei ha sido ya entregado a su madre y que, bueno, en este caso el grupo de Navalny estaba agradeciendo a todos por precisamente presionar al Kremlin. Esto escribió en la red social X Kira Yarmysh, que es portavoz del fallecido opositor. Ahora, la propia Yarmysh agregó que la madre de Navalny aún se encuentra en la ciudad ártica, cerca de la cárcel donde el pasado día 16 falleció su hijo. Lo que se comenta es que por delante tienen el funeral, y parece broma lo que voy a comentar, pero el solo hecho de hablar del funeral ya empieza a generar nuevas tensiones en el caso Navalny. Por ejemplo, lo que se está comentando es que la familia está buscando hacer un funeral, pero aquí hay un problema, y es que, según dicen desde la parte de Alexei Navalny, desde la familia, no saben muy bien qué es lo que va a suceder, porque ellos calculan que las autoridades van a impedir que se celebre tal y como lo desea la familia y como se lo estaría mereciendo Alexei. De hecho, el Comité de Instrucción de Rusia presentó ayer un ultimátum a la madre del líder opositor ruso para que aceptara un entierro secreto, con el fin de evitar manifestaciones públicas, sobre todo contra el Kremlin, según han informado los correligionarios de Navalny. Claro, también hay que entender esto, estamos hablando de la parte que está apoyando permanentemente a Alexei Navalny, y esto de todas maneras hay que tomarlo con pinzas. De hecho, lo que se comenta es que ellos se han negado a negociar precisamente con Rusia, aduciendo que sus investigadores no tienen facultades para decidir cómo y dónde se va a enterrar a su hijo. Un escenario bastante complicado, y de nuevo, estamos hablando solamente en este caso del entierro. Y sí, aparentemente en este contexto sale al frente el G7 a exigirle a Rusia que en este caso aclare completamente la muerte de Navalny. Y es que los líderes de las 7 democracias más industrializadas del mundo hicieron un llamamiento al gobierno ruso para que aclare completamente las circunstancias que rodean la muerte del líder opositor. Y claro, entonces ahora tenemos un escenario en el cual están intentando frenar o calcular qué es lo que va a pasar con este entierro, que puede generar un movimiento bastante complicado dentro de Rusia, y mientras esto sucede, aparece el G7 a exigirle a Rusia que esclarezca todo lo que ha sucedido a través del caso de Navalny. Esta es la realidad que se está viviendo y cómo hasta el momento se sigue utilizando la figura de Navalny para generar tensión dentro de Rusia. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.